Buenas tardes, podemos empezar. Estamos muy poquitos, lamento esta escasa presencia para una actividad que para la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social es inaugural. Nunca habíamos hecho una jornada formativa y nos parecía que con motivo de la última reforma laboral, bueno, última, pero que ya tiene modificaciones en el texto y se han producido nuevas normas laborales, no es la única, pero entendiendo por última reforma laboral la contenida en el Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre, pues era una ocasión para que iniciase este tipo de actividades la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Especialmente pensando en una fecha como esta en la que hoy estamos, que como de todos es sabido, el Real Decreto Ley que he citado se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre, entró en parte en vigor el 31 de diciembre de 2021 con un aparato transitorio importante, pero la entrada en vigor total y de la parte más importante, aunque siga habiendo periodo transitorio según en qué modalidades de contratación, tiene lugar el 30 de marzo. Entonces, la asociación estimó que en torno al 30 de marzo era un buen momento para volver a reflexionar sobre el Real Decreto Ley 3 meses después y justamente en estas fechas a las puertas de su entrada en vigor, siendo conocedores de que la respuesta de la doctrina laboralista en todas sus facetas académica, investigadora, judicial y de despachos sobre la norma ha sido espectacular. Ha sido espectacular. Yo creo que es una doctrina que una vez más ha probado la capacidad de trabajo que tiene, porque es que al día siguiente había comentarios ya y se han utilizado comentarios en la prensa, se han utilizado comentarios a través de instrumentos tecnológicos, online, desde luego a través de blogs, de personas estudiosas, investigadoras que tienen blogs y a través de jornadas, a través de formatos más tradicionales como son las jornadas y a través de las revistas, es decir, que hay ya una reflexión tan importante sobre un decreto ley que yo creo que tiene un gran nivel de complejidad, pero que no es tan extenso como en otras reformas laborales, que nos parecía muy oportuno volver a hacer una reflexión de los temas nucleares del Real Decreto Ley a las puertas de la entrada en vigor completa del Real Decreto Ley. Y de ahí pues que hoy estemos aquí, aunque seamos tan poquitos, cosa que la asociación lamenta, pero desde luego estar en la Universidad Carlos III es siempre un privilegio. Agradezco al profesor Mercader y a todos los integrantes del área de conocimiento, derecho del trabajo y de la seguridad social que estén aquí con nosotros en esta tarde y desde luego tener unos ponentes de lujo, ¿no? Eva Blázquez, que además es profesora de la casa y no necesita presentación, no diré aquella cosa que dijo María Fernanda Fernández de Miguel Rodríguez Piñero, que es tan importante que es impresentable, ¿no? Pues no, Eva no es impresentable, sino todo lo contrario, en unas jornadas memorables de Albacete, ¿no? De estas jornadas que llenaban, ¿no? Es tan importante que es impresentable, ¿no? Es decir, bueno, no se le puede presentar porque en efecto son tantas facetas que no puedo elegir una, ¿no? Bueno, pues a punto está la profesora Blázquez Agudo de eso, de que es imposible elegir una faceta de las muchas actividades que ha realizado. No puedo omitir la durísima que ha realizado en la pandemia, en la política, ¿no? Como ejecutora de una legislación que era un tsunami normativo que desconocíamos y una incertidumbre y una inseguridad jurídica enorme, pero que tiene tras de sí pues una tarea de investigación y de docencia importantísima también y que está en todos los foros y es una investigadora de altísimo nivel, muy conocida y en consecuencia pues la asociación te agradece, Eva, pues que hayas aceptado hacerte cargo de esta ponencia, el tránsito de los contratos de obra y eventual al contrato por circunstancias de la producción en este periodo transitorio que ofrece
singulares dificultades. A mi lado tengo al profesor García Perrote y Escartín, que por supuesto lo de María Fernanda también es aplicable o está a punto de ser aplicable, ¿no? Es decir, yo le conozco, tengo la satisfacción de conocerme hace tanto tiempo, desde su época en la Autónoma de Madrid. Luego tuve la desgracia de no coincidir con él en el Tribunal Constitucional, porque fue así, el profesor García Perrote, el día que yo entré, él salió, no sé a qué se debió aquella decisión que tomó, pero vamos, sin pestañear, ¿no? Vino a comunicármela sin pestañear, después de decir que se alegraba mucho de que yo entrara, pero que inmediatamente él se marchaba, ¿no? Y que marchó, pero bueno, no obstante, eso permitió mantener la relación durante muchos años en muchísimas cuestiones académicas y no académicas, y después de una larga etapa como excelente abogado que ha colaborado con la Universidad Complutense de Madrid de una forma impecable en el máster de acceso a la abogacía, porque yo se lo he pedido y no solo ha mandado a personas que se dedican a Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del despacho Uría Menéndez, sino que ha venido él mismo a predicar y a enseñar a ser abogado a gente muy joven. Pues tengo que manifestar ese agradecimiento continuo. Y bueno, yo creo que hay una relación de tantos años, ¿no? de intercambio, en el buen sentido de la palabra intercambio, que me agrada muchísimo que haya tenido la amabilidad de aceptar estar aquí esta tarde para hablarnos del contrato fijo discontinuo y el papel de la negociación colectiva. Y Ricardo Morón, pues cuando venga algo diré, porque me parece que es un poco maleducado hablar en su ausencia, ¿no? Entonces le diré en su presencia que estoy encantada de que esté aquí. Hemos configurado un programa ágil, ¿no? Porque esto acaba a las 17:10 y vamos a tener que ser capaces de terminar, porque la gente tiene otras ocupaciones y es muy bueno, ¿no? Que las franjas horarias estén respetadas y que además sea efectivo ese respeto. Por lo tanto, son ponencias que, como sabéis, son de 30 minutos y lo importante es que luego podamos debatir un tiempo hasta las 17:10, ¿no? De manera que yo ya, sin más utilización de la palabra, se la paso a la profesora Blázquez Agudo para que inicie su intervención. Pues, buenas tardes. Está puesto eso, sí. Estoy encantada de estar aquí, que me haya invitado la Asociación Española de Derecho del Trabajo, y la verdad es que solo por escuchar las palabras de mi admirada profesora. Las del impresentable, sobre todo. El impresentable, sobre todo. Esto se lo cuento hoy a mis hijos, que seguro que le gusta, que soy una impresentable. Bueno, que eso, que me hace muchísima ilusión, como siempre, estar aquí y estar en la Asociación Española, que bueno, que es mi asociación en cualquier caso, ¿no? Que es mi casa también. Bueno, pues, y estar en mi universidad, por supuesto. Y tener a este ponente, no digo nada de Ricardo porque no está, pero tener a este ponente de la calidad que es, ¿no? Y también admirado de hace muchos años, pues al lado mío. Bueno, cuando me comentaron lo del tránsito de los contratos, claro, yo pensé, si hablo solo del tránsito, 30 minutos no me da, o a lo mejor sí, ¿no? Porque el tránsito tiene su aquel, ¿no? Pero bueno, voy a comentar un poco las cuestiones fundamentales de modificación del contrato que es ahora, ¿no? De circunstancias de la producción, contrastando lo que era antes, lo que es a partir del día 31, después de pasado mañana, ¿no? Y posteriormente pues ver el tránsito y el encadenamiento de los contratos, ¿no? Me gustaría partir de los datos, ¿no? ¿Por qué hacemos esta modificación? Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Siempre estamos muy preocupadas con la contratación temporal, ¿no? En España tenemos un alto porcentaje. Si veis los datos de la EPA, ¿no? Del cuarto trimestre de 2021, teníamos 17 millones de asalariados, de los cuales había 4.300.000 aproximadamente que eran contratos temporales, ¿no? Y no olvidemos que la temporalidad es causal, con lo cual deberían de ser todos indefinidos, excepcionalmente aquellos que tengan causas para que sean temporales. Bueno, pues no sé si la excepción son 4.300.000, ¿no? Si tenemos la comparativa febrero 2021 intermensual y interanual, perdón, febrero del 2022, hay una errata ahí. En febrero de 2022, si comparamos con el mes anterior, con el enero de 2022,
baja la contratación un 10%, pero porque la que baja es la temporal, el 17%, más, sin embargo, sube la indefinida un 33%. Esto se ha visto, ¿no?, como ya el primer efecto de la reforma en cuanto a los contratos temporales, ¿no?, que cuando salieron los datos, recordaréis que en prensa se estuvo hablando de este tema y se dio bastante importancia, ¿no?, a esta modificación, aunque realmente no había empezado todavía los efectos como tales, ¿no?, de la regulación, pero sin embargo ya sí que parecía que se dejaban ver ciertas consecuencias, aunque ni siquiera estuviesen vigentes, ¿no? Y si comparamos febrero de 2020 y 2021, sí que es verdad que la indefinido sube en un 144%, pero bueno, también porque febrero de 2021, desgraciadamente, estábamos con mitad de la pandemia y la contratación pues era muy limitada, ¿no? Pero, sin embargo, sí que baja la temporal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que empezamos a ver una bajada importante de la temporal y que veremos cuando ya entren en vigor, ¿no?, dentro de 3 días, los contratos temporales, al ver de qué estamos hablando cuando lleguemos al año que viene, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, pues el contrato de obra, que antes de la reforma sabéis que era un contrato que estaba determinado dentro de la actividad de la empresa, todo aquello que no fuera como tal, sino con autonomía y sustantividad propia diferente a aquella actividad de la empresa. ¿Qué queda después de la reforma? Desaparece totalmente y no hay contrato de obra. Aunque ya veremos que esto es relativamente verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el tema del contrato de obra en la construcción, que creo que es un tema bastante importante, ¿no? El Real Decreto Ley reforma la disposición adicional tercera de la Ley de Subcontratación del sector de la construcción y entonces apuesta por un contrato de obra, un contrato para las obras, para la construcción, que es un contrato indefinido. Bueno, pues este contrato indefinido, sin embargo, una vez que ha terminado la obra, lo que establece, lo que propone es que la empresa proponga la recolocación de ese trabajador en otra obra de la provincia y para ello lo que tiene que hacer es ofrecerle una acción formativa. Ya sabéis que ahora estamos con el tema de las acciones formativas. Por ejemplo, estamos viendo en los ERTES, ¿no?, que para acceder a las exoneraciones en algunos de ellos, ya desde septiembre, ¿no?, desde el 28 de septiembre, la última modificación, iba a decir la última prórroga, no, casi la última, ¿no?, porque luego se han prorrogado otro mes, ¿no?, sobre ese Real Decreto. Hablaba de acciones formativas en estas exoneraciones o incluso en lo que es los ERTES también incluyen acciones formativas en algunos de ellos, ¿no?, por ejemplo, en uno de las partes de los de RED y en los ETOP. No quiero decir que las acciones formativas sí que es verdad que es un tema que está preocupando bastante al legislador y que nos aparece en bastantes lugares en la modificación, en la reforma de 2021 y en todo lo que, de 2021, y en todo lo que está alrededor. En cualquier caso, acción formativa y propuesta de recolocación. Pero, ¿qué ocurre respecto a esta propuesta de recolocación? Que puede pasar lo siguiente: uno, que el propio trabajador lo rechace, pero y fijaros además que a mí me llama la atención, si el trabajador, una vez que se le ha propuesto esa recolocación, no contesta por silencio negativo, en 7 días se entenderá que no la acepta, ¿no? Que es curioso porque es silencio negativo, no positivo, sino negativo, ¿no? Y respecto a otras cuestiones, puede la empresa decidir que extingue ese contrato, bien porque la formación no haya sido la adecuada para el puesto que existe, después de haberla ofrecido, incluso de haberla desarrollado, bien porque haya un exceso de personal, bien porque no haya una vacante adecuada para ese profesional en la provincia. Por tanto, cuando estamos diciendo que se trata de un contrato que es fijo e indefinido, podríamos decir que no es así, porque existen muchos supuestos en los cuales se va a extinguir cuando termine la obra o servicio. ¿Qué es lo que parece que ha ocurrido? Pues que han cambiado el nombre, pero que realmente sigue siendo, diríamos entre comillas, tan temporal como anteriormente. Eso sí, hay una indemnización del 7% de los conceptos salariales que puede ser modificada por convenio colectivo. Igual también por convenio colectivo nos dice la norma que podemos establecer la prioridad entre vacantes cuando tenemos varios trabajadores que pueden acceder a ese puesto en la provincia, ¿no? Con lo cual, pues aquí tenemos un primer elemento que distorsiona esa desaparición del contrato de obra como tal. Respecto a, y ya veremos, por cierto, alguna otra cuestión más sobre el contrato de obra, que debido a la transitoriedad, a los elementos transitorios, podemos tener todavía contratos de obra en los próximos 3 hasta 4 años, ¿no? Respecto al contrato eventual, ahora circunstancias de la producción, antes de la reforma era un contrato que se utilizaba para la actividad, decía, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, que podía ser actividad normal o no de la empresa, cuando había circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos. Y después de la reforma, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un contrato de circunstancias de la producción con 2 modalidades. La primera modalidad básicamente es la misma que conocíamos ya con algunos retoques y la segunda sí que es más novedosa,
que tiene que ver con esos famosos 90 días que ya hemos oído hablar todos y que luego abordaré. Sí que me gustaría incidir en algo importante, que es que la propia norma reconoce la necesidad de que cuando firmemos un contrato, en el contrato se establezca la causa habilitante del contrato temporal, circunstancia concreta que lo justifican y lo que me parece más importante, ¿no?, la conexión con la duración prevista. Es decir, no solamente tiene que existir la causa y justificar la causa, sino que además la duración que establezca, que puede ser máximo, luego lo veremos, 6 meses, aunque sí que es verdad que es prorrogable por convenio colectivo, es necesario que la empresa justifique esa duración prevista que sea la adecuada a esa causa. En cualquier caso, antes de entrar a esto, es que me gustaría apreciar, ¿no?, hacer una apreciación que yo creo que la han dicho, como antes decía la profesora María Emilia Casas. Es verdad que hay mucha doctrina que ya ha tratado estos temas y que se ha indicado por gran parte de la doctrina que realmente la causalidad de los contratos es la que marca, ¿no?, el límite de la temporalidad, y que si realmente queremos hacer algo realmente positivo en este aspecto es necesario. De hecho, voy a hablar de la Inspección de Trabajo. Ya la propia Inspección de Trabajo estaba incluso planteándose, ¿no?, la posibilidad de huelga por estas cuestiones, la necesidad de que sea la Inspección de Trabajo la que verifique la necesidad de esta temporalidad. Y yo creo que otro elemento importante va a ser esta conexión con la duración prevista y la causa. Me voy con las modalidades, ¿no? La primera modalidad, muy parecida a la anterior, aunque con unos términos, ¿no?, de los que estamos acostumbrados y de los que dan mucho que hablar o mucho que escribir, ¿no?, en las revistas, ¿no?, jurídicas, ¿no?, o incluso en los foros, ¿no?, que ahora están más de modas que las revistas, ¿no? El incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones, ¿no? Bueno, pues ocasional parece que es de vez en cuando. E imprevisible, ¿qué es imprevisible? Bueno, imprevisible en relación con la segunda modalidad, que es previsible, ¿no? Y decía mi compañero Gómez Abelleira, ¿no?, en el foro de Davos escribía, ¿no?, que me llamaba mucho la atención cuando hablaba de imprevisible, ¿no? Y decía, ¿qué es imprevisible? Es que lo que es imprevisible hoy a lo mejor mañana es previsible, o viceversa, ¿no? Es el concepto de imprevisibilidad, pues me imagino que tendremos que ir a la jurisprudencia, ¿no?, a ver, que nos digan qué es imprevisible, ¿no? Pero en cualquier caso nos utiliza la palabra imprevisible y luego habla de las oscilaciones. ¿Y qué es una oscilación? Bueno, pues también se ha interpretado por parte de la doctrina que cuando estamos hablando de incremento ocasional imprevisible estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con elementos ajenos a la actividad de la empresa. Es decir, por ejemplo, pues eso, que tengamos una demanda mayor, ¿no?, de productos, por ejemplo, en una empresa, y cuando hablamos de oscilaciones tiene algo más que ver con lo que es las propias circunstancias de la empresa. ¿Y por qué? Pues porque una de las cuestiones que establece como dentro de las oscilaciones son las vacaciones anuales, ¿no? Podemos pensar que oscilaciones en la actividad de la empresa van a ser, pues, vacaciones, permisos, cuestiones similares. Pues que realmente, si lo pensamos, son cuestiones casi no, son cuestiones organizativas, ¿no? Y estamos diciendo que cuestiones organizativas, hay algunas que no las puedo prever, pero las vacaciones son imprevisibles. No sabemos siempre que todos los trabajadores tienen sus vacaciones y en qué consisten esas vacaciones. ¿Podríamos pensar que imprevisible sea que todos los trabajadores nos pidan las vacaciones a la vez? Bueno, pero tenemos un plazo, ¿no? Quiero decir, no se piden de un día a otro, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores establece un plazo para establecer las vacaciones, para la solicitud y establecimiento de las vacaciones. Por tanto, la imprevisibilidad en las vacaciones, sinceramente, pues parece un concepto, pues, como que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué podíamos haber hecho con esto? Sí que es verdad que en algunos momentos sí que hay un problema en las empresas respecto a las vacaciones. ¿Qué nos había dicho el Tribunal Supremo? Bueno, pues en sentencia del 30 de octubre del 2019 nos había dicho que no podíamos contratar a través de un contrato eventual a personal para justamente tener a estas personas, cuando tenemos las vacaciones y no tenemos personal suficiente, pues para que los sustituyan. Ya nos había dicho que no era posible. ¿Por qué? Pues con toda lógica, porque es una cuestión que es permanente y previsible. Con lo cual, esta doctrina choca directamente con lo que dice ahora, o lo que dice ahora todavía no dice, que dice dentro de 3 días, el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué podíamos haber hecho con las vacaciones? Bueno, pues a lo mejor reconducirla al tema del contrato fijo discontinuo. A lo mejor sería la opción. Bueno, pues sabemos que tenemos vacaciones del personal, somos una empresa grande que tenemos que en el mes de julio, agosto y septiembre muchos de nuestro personal va de vacaciones de forma, pues, ordenada, pero necesitamos personal, pues ahí tenemos un contrato fijo discontinuo para que
tengamos a esa sustitución durante ese tiempo. Parece que es lo que tendría más lógica. Tampoco por el contrato por sustitución. También hay sentencias del Tribunal Supremo, la última de 19 de enero de 2022, que justamente decía que mediante contrato de sustitución tampoco parece que sea lo adecuado para contratar a personal en caso de que necesitamos sustituir por vacaciones. Sinceramente, me parece, desde mi punto de vista, creo que el contrato por sustitución tendría más lógica que un contrato eventual, bueno, ahora circunstancias de la producción, aunque realmente en ambos casos el Tribunal Supremo nos ha dicho que no valía ninguno de ellos para estas situaciones, ¿no? Bueno, pues parece que el Estatuto de los Trabajadores al final decide que oscilaciones son las vacaciones anuales y que podemos hacer contratos por circunstancias de la producción en esas condiciones. Sinceramente, a mí el concepto de imprevisibilidad aquí, me imagino que eso lo compartimos todo, pues no parece que tenga mucho sentido y además que le hayan puesto como ejemplo de lo que es oscilaciones. Más cuestiones respecto a esta primera modalidad de incremento ocasional imprevisible y las oscilaciones. Puede ser una actividad normal de la empresa, nos dice, aunque sea, con lo cual parece que puede ser también una actividad que no sea la normal de la empresa. Tiene que haber un desajuste temporal, nos dice la norma, entre el empleo estable disponible y el que se requiere. O sea, tenemos menos personal que el que necesitamos en un momento determinado y, además, siempre que no estemos en las causas del contrato fijo discontinuo que posteriormente se analizará. Si vemos que estamos dentro de alguno de los supuestos del contrato fijo discontinuo, tendremos que ir a través de esa contratación y nunca de la contratación por circunstancias de la producción. Duración máximo 6 meses, a que por convenio colectivo de sector se puede ampliar hasta 12 meses. La primera pregunta que podemos hacernos respecto a esto es, ¿nos valen los convenios colectivos anteriores? Es decir, un convenio colectivo que haya prorrogado, que haya esta duración máxima del contrato de circunstancias de producción, del contrato eventual anterior, ¿nos sirve o no? Parece que no, que serán porque el contrato como tal no entra en vigor hasta esta semana, con lo cual o bien serán los convenios colectivos nuevos los que podrán prorrogar este plazo o bien a través de una modificación del convenio colectivo existente en este momento se podrá hacer esta prórroga y no existirá, desde mi punto de vista, la posibilidad de que exista una prórroga hasta los 12 meses en relación a convenios colectivos anteriores no modificados, puesto que no entra en vigor este contrato hasta esta semana. Solo es posible una prórroga, igual que ocurría anteriormente, una única vez. Es decir, que siempre que no lleguemos al máximo de los 6 meses. Solamente una prórroga. En esto no cambia el contrato. La segunda modalidad, en este caso hablamos de previsibilidad. Bueno, pues tenemos que prever y en ese caso podemos hacer un contrato por circunstancia de la producción de 90 días en un año natural. Es un contrato que no es necesario que sea solo a una persona, se puede hacer a varias. El único requisito que nos establecen es que no sea de manera continuada. Y la pregunta que ha hecho la doctrina, todo el mundo se la ha hecho, ¿no? Bueno, entonces, ¿podría ser uno de 89 días más uno? Pues parece que sí, porque eso no es continuado, ¿no? Como puede ser por varias personas, es posible que sea simultáneo. Podríamos hacer varios contratos, por ejemplo, pues la mitad de 90, yo que soy muy mala para estas cosas, 2 de 44 más 2 de 2. Pues podría, no, 2 de 1. ¿Ves? Me equivoco en las matemáticas siempre que me equivoco. Pues se podría hacer, pues parece que sí, en ningún sitio nos pone que no pueda ser simultáneo. Lo que no nos pone es que pueda ser de forma continuada los 90 días en el año natural. ¿Qué utilizamos? El concepto de grupo de empresa, empresa, centro. La norma pone empresa. Cuando el Estatuto de los Trabajadores quiere decir centro de trabajo, pone centro de trabajo. Pero sí que es verdad que parte de la doctrina ya ha señalado que podría ser el centro de trabajo, porque la organización que se hace, ¿no?, de la actividad se hace muchas veces por centro. Hay un calendario por centro. Entonces, quizás tendría más lógica que estos 90 días, este contrato de 90 días se hiciera por centro que por empresa. Pero sí que es verdad que literalmente lo que dice la norma es empresa. Esta previsibilidad la tenemos que hacer con tiempo de antelación. ¿Por qué? Porque lo que nos indica la norma es que en el último trimestre de cada año habrá que trasladar a la representación legal de los trabajadores la previsión anual del uso de estos contratos. Claro, lo que nos puede ocurrir es que en el último trimestre todavía no sea previsible y la previsión se dé posteriormente. ¿Podríamos hacerlo? Pues yo entiendo que no, porque lo que te está diciendo es que tienes que trasladarlo, que tienes que trasladar la representación justo el año anterior, o sea, el último trimestre. Con lo cual solo nos quedaría hacer un contrato de los imprevisibles, aunque ya sea previsible porque ha pasado el 1 de enero del año en que nos encontremos. Sí que es verdad que otra cosa que sí me gustaría considerar aquí es el tema de las consecuencias en materia de cotización. Justamente por una apuesta por los contratos de mayor duración, es decir, para evitar que sean contratos cortos,
existe ahora mismo una penalización de 26 euros por cada contrato de menos de 30 días, con lo cual, bueno, pues todos estos contratos, si hacemos uno de 89 y uno de un día, pues ese de un día nos costaría 26 euros más. Si hacemos varios, pues siempre que sean de menos de 30 días, tendremos que añadir 26 euros más por cada uno de ellos en materia de cotización. Por cierto, ya me hizo gracia esta cuestión, ¿no? Porque el otro día preguntaban, ¿no?, en tema de asesoramiento, algún trabajador que decía, no, es que es imposible hacer contratos de menos de 30 días. Digo, eso te lo han dicho ya porque van a tener que pagar 26 euros, no por otra cosa, no es que esté prohibido, ¿no? Pero ya existe como esa idea de que está prohibido, tampoco es que sea con 26 euros, tampoco es para tanto, pero bueno, claro, si tienes bastantes sí que los vas sumando, ¿no? Hombre, para un contrato no, 26 no es mucho, pero claro, si tenemos varios contratos, estoy pensando, por ejemplo, pues en todos contratos, por ejemplo, de azafatas, ¿no?, eso que son muy reducidos, que duran un día, 2 días, pues en ese tipo de contratos sí que realmente se va a notar esta consecuencia, dicho esto, al margen de lo que son los contratos que estamos analizando ahora. También tener en cuenta otra cuestión que es importante también, que es recogida en el artículo 15, que dice la sentencia 29 de diciembre de 2020 y la 2 de febrero de 2021, lo que hace realmente el Estatuto de los Trabajadores es recoger esta doctrina jurisprudencial de que no es causa para estos contratos por circunstancias de la producción cuando sea por trabajos que estén en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituya la actividad habitual u ordinaria de las empresas. En esta ocasión, lo que hace justamente el Estatuto de los Trabajadores es recoger esta doctrina en el Estatuto. Sí que es verdad que hace un inciso y dice, ojo, sí se puede hacer con la segunda modalidad, es decir, se podría hacer respecto a la ocasional y previsible. Se me ocurre que es en el último trimestre del año, sepa que va a terminar una contrata o subcontrata y necesite unos días últimos, ¿no?, y lo pueda hacer en el año siguiente con este tipo de contratación. Entrada en vigor el 31 de marzo de 2022, es decir, dentro de 3 días. ¿Qué pasa en el camino? Bueno, esto no lo veo, pero ahí lo pone. Contratos de obra, es difícil verlo. Contrato de obra y servicios y contratos de obra recogidos en el convenio estatal de la construcción. Estos contratos que se hayan hecho antes del 31 de diciembre de 2021 tendrán duración ¿hasta cuándo? Hasta su duración máxima. Con lo cual, como la duración máxima de un contrato por obra era la obra o servicio, o en su caso 3 años, incluso 4 años cuando el convenio de colectivo lo extienda, puede ocurrir que se haya hecho un contrato el 29 de diciembre de 2021, el convenio colectivo del sector diga que puede estar hasta 4 años y me encuentre con un contrato hasta 21, 22, 23, 24, 25, hasta el 29 de diciembre de 2025, con lo cual decir que el contrato de obra y servicio ha desaparecido me parece que todavía nos da tiempo a que vuelva otra vez a resurgir, cambiar el Estatuto de los Trabajadores y tenemos todavía estos contratos de obra funcionando, ¿no? Igual pasa con el contrato eventual del antiguo artículo 15, ¿no? Antiguo a partir de esta semana, ¿no?, que todavía moderno. Bueno, pues igual hasta su duración máxima, en este caso más limitada, siempre que se hayan realizado antes del 31 de 2021. Aquí sí que también me interesa mucho hablar de los contratos de obra y servicio determinados celebrados por las administraciones públicas en el marco de normas publicadas y justamente cuando, leyes publicadas, porque todos aquellos que se hayan hecho antes del 31 de diciembre también podrán seguir en vigor, ¿hasta cuándo? Hasta un máximo de 3 años. Con lo cual, conclusión, entre el contrato de obra, que hemos visto fijo de las construcciones, que parece que son fijos, pero al final pueden convertirse en temporales, más estos que pueden durar todavía casi 3 años y medio, pues tenemos todavía el contrato de obra, cuando dije al principio que habían desaparecido, bueno, han desaparecido de aquella manera, ¿no? En la disposición transitoria tercera también hay una cosa muy llamativa respecto a estos contratos, todos estos que hemos visto, ¿no?, que señala cuando se extingan los contratos a los que se refieren los apartados anteriores por la expiración del tiempo convenido, es decir, 3 o 4 años cuando diga convenio colectivo, o bien porque termine la obra o servicio objeto del mismo, será una situación legal de desempleo y podrán los trabajadores acceder a la prestación de desempleo. Por tanto, siempre que cumplan las cuestiones relativas a la cotización. Pero añade lo siguiente, condicionada a que dichas causas no hayan actuado por su denuncia. A ver, cuando no se denuncia, dice el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, lo que ocurre es que se prorroga el contrato no que se prorrogue, vamos, que se convierte en indefinido si no denuncia a nadie. El artículo
157, la Ley General de la Seguridad Social, como situación legal de desempleo, recoge la expiración del tiempo convenidos en contratos de duración determinada, siempre que no haya actuado por denuncia del trabajador. Con lo cual, lo que viene a decir es que si se expira el contrato, si ha denunciado el empresario, sí que es una situación legal de desempleo. De forma que lo que dice la disposición transitoria tercera no se entiende, desde mi punto de vista, excesivamente bien. Yo creo que se refiere a la denuncia por trabajador, igual que el artículo 257 de la Ley General de la Seguridad Social, ¿no? Que en ese caso es cuando se reconocerá como situación legal de desempleo, que seguramente tampoco sería necesario haberlo puesto. Pero bueno, ahí está. Vamos con la transitoria. No sé cuánto me queda. ¿5 minutos? Sí. La transitoria cuarta del Real Decreto Ley 30/2021. Contratos celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022. Todavía podemos hacer uno de estos. Aplicamos la normativa vigente. ¿Cuál es la normativa vigente? Pues los antiguos, bueno, que son todavía no antiguos, que serán antiguos a partir del día 31. Lo que ocurre es que realmente su duración no puede ser superior a 6 meses. Lo único que nos podría valer es para hacer hoy, mañana, un contrato de obra de servicio que durara 6 meses, para poco más, porque los contratos eventuales, los de circunstancias o producción, al tener 6 meses, realmente nos va a limitar en el tiempo, igual que si los hacemos a partir del día 31 o del 1 de abril. Y simplemente aquí poneros en evidencia que en Real Decreto Ley 3/2022 y en Real Decreto Ley 4/2022, en sendas disposiciones transitorias, justamente también se establecen contratos temporales que se celebren durante el 2022, vinculados a programas de políticas activas de empleo en un caso y en otros de inserción social, que también se podrán hacer y tendrán la duración necesaria respecto a lo que establecen sus bases reguladoras, ¿no? Que también son transitorios realmente, ¿no? Pero ya fuera de lo que es la normativa del... Me parece que viene Ricardo. Que también son transitorios realmente durante el tiempo que dure este año, 2022. Buenas tardes. Por último, me queda hablar del encadenamiento de contrato de una persona trabajadora y adquisición de condición de fija. A mí aquí también en el encadenamiento hay que hablar de dos situaciones diferentes. La primera es la que una persona trabajadora encadena contratos por circunstancias de la producción, otra es el encadenamiento de contratos de circunstancias por la producción, que hace que una persona que no necesariamente es la única que ha estado en esos contratos adquiera la condición de fija. El primer encadenamiento en un periodo de 24 meses, cuando estamos más de 18 meses, con o sin solución de continuidad. Entonces, estamos hablando al menos de 2 contratos de circunstancias de producción. Estos contratos en un periodo de 24, 18 hasta ahora, hasta hoy, tenemos que son 30 meses y 24 meses, ¿no? Tiene que ser respecto a mismo diferente puesto, o bien el puesto en la misma empresa, grupo de empresa, tiene que ser obviamente 2 o más contratos de circunstancias de la producción y pueden ser los que se haya hecho la empresa directamente o bien puesta a disposición del Estatuto de los Trabajadores, de las empresas de trabajo temporal. Lo que quiere decir es que se ha apostado por una interpretación amplia del concepto de puesto de trabajo y de grupo de empresa, y quiero decir que se ha intentado proteger al mayor nivel a la persona que está teniendo estos contratos por circunstancias de la producción. Solo contratos de circunstancia de producción, porque aquí ya no hay obra, y si vamos al que todavía, ¿no?, a la norma de encadenamiento que todavía rige hoy, y no dentro de 3 días, ya estaba, sin contar, no contábamos nunca los contratos de interinidad, ahora contratos por sustitución, tampoco, por ejemplo, los contratos en el caso de jubilación, ¿no?, cuando hay el contrato de relevo, tampoco se tenían en cuenta. Aquí solamente los contratos temporales que se tenían en cuenta eran obra y servicio y eventual, ahora solo circunstancias de la producción. Este es el otro, que es una apuesta, me parece que interesante, ¿no?, porque aquí se habla del puesto de trabajo y lo importante es ver si para ese puesto de trabajo, que en principio estamos contratando a personas de forma temporal, por circunstancias de la producción, realmente debería ser un puesto indefinido, porque en un plazo de 24 meses hay 18 meses que han sido justamente contratadas personas para llevar a cabo ese puesto. ¿Qué es a lo que lleva? A lo que lleva es que la última persona, digamos, que aprovecha, ¿no?, esa temporalidad de varias personas o de otra y esa persona para
convertirse en un contrato fijo. Aquí yo creo que el problema mayor va a ser el concepto de puesto de trabajo, ¿no? Si es el mismo puesto de trabajo o no puesto de trabajo, y aquí tendremos que estar a que lo que nos diga la jurisprudencia de si realmente cuando esa segunda persona, tercera o cuarta, ¿no?, lo que nos encontremos, adquiera la condición de fija, qué es lo que ha ocurrido antes, si realmente era exactamente el mismo puesto o realmente hemos tratado de disfrazar, ¿no?, dicho de una forma, ¿no?, ese puesto de trabajo como diferente para que no adquiera esa condición de fijo por esa actividad el último de los trabajadores. Recordar que están incluidos también los contratos de puesta a disposición realizadas por las empresas de trabajo temporal, y esto pues yo creo que es una novedad también importante del encadenamiento. Y por último, ya, y aquí termino, la transitoria del encadenamiento. ¿Cuándo entra en vigor? Pues bueno, pasado mañana al otro, ¿no? A partir del 31 de marzo entramos, ¿no?, con este encadenamiento, ¿no? ¿Y qué pasa respecto a los contratos que tenemos en cuenta? Bueno, pues dice la norma, se tiene en cuenta el contrato vigente en ese momento, pero debería decir en ese momento referido al Real Decreto Ley, es decir, a la entrada a vigor del Real Decreto Ley 32/2021, es decir, el contrato que esté vigente en ese momento, ¿no? Con lo cual estamos jugando con dos plazos, ¿no? Uno, cuando entra el encadenamiento, y otro, qué contratos tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta, por tanto, los contratos que estuvieran vigentes, los de circunstancia de producción, el 31 de diciembre de 2021. Y a partir de ahí vamos viendo si cumplimos el plazo de encadenamiento, 24 meses, en un periodo de 24 meses, 18 meses. Podemos pensar que hasta hoy, por tanto, hasta mañana, lo que vamos a aplicar es la otra norma. Si tenemos contratos de obra, circunstancia de producción eventuales anteriores, podríamos convertir en fijo a esa persona desde ese momento. A partir del 31 de diciembre, perdón, del 31 de marzo, tendremos que estar solamente al contrato que estuviera vigente el 31 de diciembre y el que esté vigente a partir de ese momento, del 31 de marzo. Sí que me gustaría decir simplemente que, bueno, claro, obviamente se convierte esa persona en fija si ocurre esto, pero que si, independientemente de estas cuestiones, cualquiera de los contratos anteriores, temporales de esa persona se hubieran celebrado en fraude, eso no significaría, aunque no estemos en este encadenamiento, aunque no estuviera vigente en ese momento concreto, etcétera, obviamente sí que convertirían, si demostramos ese fraude, independientemente de cualquier otra cuestión, se hubiera convertido en fijo, claro, obviamente, ¿no? Y como ya sabéis que toda la cadena posterior pues queda afectada por ese fraude de ley en el primero, pues no le aplicaríamos esta norma. No es que no se aplicara la norma, sino como había un primer fraude, pues obviamente todo lo demás sería fraudulento y no estaríamos en este supuesto. Estamos hablando, por tanto, aquí de contratos que estén encadenados a partir del 31 de marzo y solamente teniendo en cuenta los contratos vigentes a partir del 31 de diciembre. Y con esto termino la exposición. Gracias. Cualquier pregunta, pues quedo a su disposición. Sí, hacemos el coloquio conjunto, si os parece, vale, para ir rápido en las ponencias, y le corresponde ahora la palabra al profesor García Perrote sobre el contrato fijo discontinuo y el papel de la negociación colectiva. Ya se ha incorporado Ricardo Morón, cuando le toque ya iré, ¿no? Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es una gran satisfacción y de verdad que estoy muy contento de participar y de haber sido invitado a participar en una actividad de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con la que me siento tan vinculado y que cumple un papel tan importante en nuestras relaciones laborales y que desde luego está guiado por mano maestra por su presidenta, María Emilia Casas, una persona sin la que el derecho del trabajo y el derecho en general en España no es comprensible, a mi juicio. Es una persona a la que todos admiramos y a la que todos queremos, además. Desde luego, o la mayoría de nosotros, por supuesto, nunca se puede esperar a tener unanimidad total, pero desde luego estoy seguro, María Emilia, de que todos los que estamos aquí compartimos esto que digo. Son cariños que matan. Bueno, voy a hablar del contrato fijo discontinuo en el artículo 16 nuevo del Estatuto de los Trabajadores tras el Real Decreto Ley 32/21. No es una norma sencilla ni un precepto sencillo, aunque quizá haya de interpretar, aunque quizás haya otras previsiones normativas más complejas todavía en lo que yo he podido ver, como es, por ejemplo,
el artículo de las contratas, el convenio colectivo aplicable a contratas y subcontratas, 42.6, que es un precepto también complejo y que creo que va a suscitar algún quebradero de cabeza. Es verdad que este Real Decreto Ley tiene un enorme valor, su carácter pactado, eso tiene un enorme valor y no es fácil de conseguir y se ha conseguido y de hecho no ha pasado en las últimas décadas en España en una reforma de esta naturaleza. Y es verdad que en las normas pactadas, como pasa en los convenios colectivos, manejan inevitables dosis de ambigüedad normativa, no solo, puede ser también, por defecto de técnica normativa, puede ser, pero no es solo por defecto de técnica normativa, sino porque es la única norma, la única posibilidad de llegar a un acuerdo. Dejar algunas cuestiones en ciertas dosis de ambigüedad. Se van cambiando además borradores de una madrugada. La manera de trabajar en estos tiempos tan apremiantes es compleja y es difícil. Y luego tiene para mí el gran valor de que ha acometido una de las cosas que faltaban por acometer en nuestro país, el derecho del trabajo en nuestro país, que es la regulación de la contratación. Siempre todas las es el gran problema, era, además del desempleo, pero en cuanto a la regulación sustantiva, era el gran problema y, sin embargo, no se acometía de forma directa la regulación, el cambio de régimen jurídico de la contratación laboral en nuestro país. En este contexto está este precepto, esta regulación nueva del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores. ¿En qué me centro? Primero, ha desaparecido la distinción fijos periódicos y fijos discontinuos, o más bien, la de fijos periódicos se ha subsumido en la de fijos discontinuos y se deroga expresamente el artículo 12.3 del Estatuto de los Trabajadores. Esto es relevante. Es verdad que se siguen y se pueden seguir planteando problemas con la delimitación del trabajo a tiempo parcial en términos anuales, del artículo 12.1, creo. Y luego haré una referencia a ello, pero lo dejo apuntado simplemente esto a efectos del debate, porque me interesa sobre todo destacar algunos puntos concretos. El objeto. El derecho, como todo, pero el derecho particularmente es lenguaje, y entonces las palabras son muy importantes, y a lo que han dedicado horas y horas, y borradores y tachaduras, es a los términos concretos que se emplean. ¿Qué términos se emplean? Realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada. Bueno, esto, que no está exento de complejidad en su interpretación, pero nos asemeja más a lo que siempre habíamos entendido por contrato fijo discontinuo, que estaba vinculado a una estación, a una actividad de temporada. Segundo, se va haciendo más compleja la interpretación. Desarrollo de trabajos que no tienen esa naturaleza estacional o vinculada a actividades de temporada, pero que son de prestación intermitente. Esta es una seña de identidad clásica del trabajo a tiempo parcial. No es continuo, es discontinuo, es intermitente, no es permanente, pero que tengan periodos de ejecución ciertos. Pueden ser determinados o indeterminados. Aquí también creo que luce lo que entiendo, me parece, es esa subsunción del viejo fijo, la unión del fijo periódico y el fijo discontinuo. Pero me interesa sobre todo resaltar el punto C, porque aquí está, creo, la gran novedad y a lo que trata de proporcionar cobertura la nueva regulación del trabajo fijo discontinuo. Desarrollo de trabajo consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Esta es una novedad muy relevante. Aquí está, desde luego, los ecos de la jurisprudencia a la que ya ha hecho mención Eva antes, de esta sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que es una sentencia importante, sin duda. Fue ponente Lourdes Arastey, se aprobó en el Pleno por unanimidad. Y es la sentencia que cierra el ciclo histórico
de la construcción jurisprudencial que admitió anudar a la duración de una contrata o que el contrato para obra o servicio determinado sirviera y estuviera vinculado a la duración de una contrata. Luego esa jurisprudencia fue evolucionando progresivamente a lo largo del tiempo y había evolucionado mucho, pero aquí se cierra expresamente ese ciclo jurisprudencial. No era posible utilizar el contrato para obra o servicio determinado después de esta sentencia vinculado a la duración de una contrata. Bueno, es verdad que ahora se dice lo que se dice y desde luego creo que se puede extraer una primera conclusión y es que este es el elemento de flexibilidad que se ha querido dar a las empresas y sea o no esta aseveración que acabo de decir cierta, lo que sí es claro es que se quiere, la voluntad del Real Decreto Ley creo que es clara en el sentido de que se quiere que lo que antes transitaba con crecientes dificultades por la jurisprudencia de la Sala Cuarta, por la vía del contrato de obra o servicio determinado en las contratas y subcontratas, pase ahora a cobijarse en el contrato fijo discontinuo. Esto creo que es uno de los vectores en materia de contratación en este punto. También hay que decir que se permite hacer un contrato fijo discontinuo entre una empresa temporal y una persona contratada para ser cedida. Se modifica el artículo 10.3. No me detengo porque es complejo la modificación del artículo 10.3 y en qué supuestos se podrá utilizar esto. Pero sí es claro que se ha querido, o aparentemente se ha querido superar, y esto es legítimo, lo puede hacer el legislador democrático perfectamente, el criterio de la sentencia del Tribunal Supremo que veis ahí en pantalla en el punto segundo. Seguimos avanzando. No me voy a detener tampoco en las reformas de seguridad social, salvo al final, pero sí decir que ya la reforma modifica el artículo 267.1 de la Ley General de Seguridad Social, de nuevo porque desaparece la figura del fijo periódico. Forma escrita. Hace falta que necesariamente se haga por escrito, apelación expresa al artículo 8.2, referencia expresa al artículo 8.2. ¿Y qué debe de reflejar el contrato? Los elementos esenciales de la actividad laboral: duración del periodo de actividad, jornada, distribución horaria, si bien esto puede figurar con carácter estimado y que habrá que concretarlo, es una estimación que habrá que concretarla en el momento del llamamiento. Esto es lo que debe de reflejarse en el contrato. Llamamiento, negociación colectiva, las dos cosas son claves en este contrato. El llamamiento es una seña de identidad, es lo que permite configurar, es un rasgo esencial del contrato fijo discontinuo. Y el papel de la negociación colectiva lo era ya, pero ahora todavía lo es más, es particularmente relevante en este contrato. ¿Qué se tiene que hacer mediante convenio colectivo o, en su defecto, aquí sí se permite expresamente el acuerdo de empresa? Lo que no pasa en otras materias que vamos a ver que se reservan al convenio sectorial. Se tienen que establecer en convenio o en acuerdo criterios objetivos y formales por los que debe regirse el llamamiento. Objetivos y formales. Segundo, debe realizarse por escrito o por otro medio que permita dejar constancia, con las indicaciones precisas de las condiciones de incorporación de esa persona y con una antelación adecuada. Concepto jurídico indeterminado que, lógicamente, tendrá que llenarse de concreción y de precisión por parte de la negociación colectiva. Punto tercero, la empresa tiene que cumplir este deber de información a la representación de los trabajadores de un calendario sobre las previsiones anuales o semestrales y los datos de altas efectivas, una vez que éstas se produzcan. Esto es importante. Cuarto, se dice, se podrá ejercer las acciones por las personas fijas discontinuas que procedan si la empresa incumple el llamamiento, iniciándose el plazo desde el momento de la falta de llamamiento o, alternativamente, desde el momento en que se conociesen. Aquí se evita la llamada expresa la modalidad de despido procesal como antes hacía la legislación. Es más amplio, ya había dicho la jurisprudencia que algunas cuestiones, por ejemplo, reclamaciones de cantidad, no tenían por qué transitar por esta modalidad procesal de despido necesariamente. Y también es interesante el dies a quo en estos dos momentos alternativos que se mencionan.
Interesantísimo. Claro, aquí, sobre todo esto en las contratas o subcontratas. Esto está pensado antes, creamos, porque así lo permitió la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, había un modelo muy instalado en nuestras empresas contratistas y subcontratistas que consistía en que cada vez que una principal les hacía un encargo, realizaban contratos para obra o servicio determinado de los trabajadores temporales, por tanto, vinculados a ese encargo de la empresa principal. Esto es lo que se quiere romper. Ahora tendrán que hacer un contrato de fijo discontinuo. Y ese contrato de fijo discontinuo, lógicamente, de repente hay un encargo de una empresa principal A y que de repente cesa, y ahí puede haber un periodo de inactividad, un tiempo, y por eso es discontinuo, por eso será fijo discontinuo. Y ese es el periodo de inactividad. Y es lo que expresamente está en este punto 1 que traigo aquí a colación. Los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre esa subcontratación hasta que se pueda producir otra nueva subcontratación. ¿Qué pueden hacer y qué deben hacer los convenios colectivos sectoriales? Pueden determinar un plazo máximo de inactividad que en defecto de previsión convencional será de 3 meses. Y una vez cumplido ese plazo de 3 meses, sin que se haya producido un nuevo encargo que permita la recolocación de esos trabajadores, en esos casos la empresa adoptará medidas coyunturales o definitivas, para entendernos y no demorarme más, ERTES o ERES o despidos objetivos, si no superan los umbrales. Este es el mecanismo que se establece, un mecanismo de fijeza en el empleo, pero discontinua, porque se parte y presupone de que en estos supuestos de contratos vinculados a contrataciones mercantiles o administrativas puede haber periodos de inactividad. Esos periodos de inactividad, si el convenio no dice otra cosa, serán de 3 meses y una vez superados esos 3 meses, cuando la empresa vea que se han superado esos plazos y que ese trabajador sigue en inactividad, pues en esos casos se adoptarán las medidas coyunturales, ERTES o definitivas, ERES o despido objetivo, que procedan. Ojalá haya estímulos suficientes para que sean ERTES, que es una figura que se ha convertido en central en la pandemia en nuestro sistema de relaciones laborales, afortunadamente, cuando antes tenía un papel marginal, afortunadamente. Esto también hay que reconocerlo, que se ha hecho, se ha posibilitado, se ha generalizado, pero se ha generalizado con un coste muy importante que vamos a ver si es capaz de poderse mantener en para este tipo de episodios también, lo que es más discutible que pueda ocurrir. Son muy importantes estas cosas, como puede haber y habrá periodos de inactividad. Durante esos periodos de inactividad vamos a ver cómo se trata y se potencia mucho que esos trabajadores estén formándose y que esos trabajadores estén en una bolsa sectorial de empleo. Esta es una figura nueva, importante, interesante, para que si no es con su empresa, porque es el sector, encuentren trabajo con otra empresa subcontratista que reciba un encargo de otra empresa principal. Se puede establecer solo los convenios colectivos de ámbito sectorial, solo los de ámbito sectorial, aquí sí tiene ese sentido, durante los periodos para favorecer su contratación y su formación continua, sin perjuicio, claro está, de que la empresa de la que son fijos discontinuos mantenga sus obligaciones en materia de contratación y llamamiento. Por supuesto, pueden acordar, el punto 2, estos convenios, solo los sectoriales, la celebración a tiempo parcial de los contratos fijos discontinuos y la obligación de las empresas de elaborar un censo anual. Una palabra creo que merece lo de la celebración a tiempo parcial de los contratos fijos discontinuos. Decía al principio que se ha derogado expresamente el artículo 12.3, contrato a tiempo parcial, por la reforma, y que se podían plantear algunos problemas de delimitación con el contrato a tiempo parcial en términos anuales. Bueno, aquí sí es verdad que como solo podrá permitirse la celebración a tiempo parcial de los contratos fijos discontinuos si hay un convenio colectivo sectorial de cobertura, esto puede producir cierta rigidez, quizás,
porque el trabajo en la empresa principal o el encargo que ha recibido la empresa subcontratista de una empresa principal, a lo mejor, ¿por qué no?, se ha de poder realizar a tiempo parcial. Sí será conveniente aquí que los convenios sectoriales prevean esto. Es decir, están muy bien las llamadas, las invitaciones a la negociación colectiva, son óptimas en un sistema que configura como derecho constitucional la negociación colectiva y que da ese papel de organizaciones de relevancia constitucional, artículo 7, a sindicatos y asociaciones empresariales. Esto es fantástico, es algo que solamente puede aplaudirse. El gran problema que ocurre es como la negociación colectiva no siga la invitación del legislador y no la haga. Se crea ahí un vacío de regulación y esto sí es conveniente que todos los interlocutores sociales vean esos espacios en donde hay una llamada expresa a la negociación colectiva o en donde la negociación colectiva, haya o no llamada expresa, tiene un papel que jugar importante en la terminación de la configuración del diseño legal que está abierto, que no está completamente cerrado porque expresamente da un papel relevantísimo a la negociación colectiva tiene que coger este guante, tiene que aceptar esta invitación y realizarla con todas sus consecuencias. Pero, en fin, eso de que solo el contrato a tiempo parcial en los fijos discontinuos requiera un convenio sectorial, además de cobertura, puede ocasionar algunos problemas. Estos mismos convenios sectoriales pueden establecer un periodo mínimo de llamamiento anual, también es otra cosa que tendrían que cumplir, que tendrían que hacer, y una cuantía por fin de llamamiento, una especie de indemnización, vamos a decirlo así, por fin de llamamiento. Cuando esto signifique que se termine la actividad, cuando se termine y no hay, sin solución de continuidad, un nuevo llamamiento. Dos cosas más, o tres cositas más. El legislador, el peculiar legislador, que es en este caso el Gobierno con un Real Decreto Ley, pero el legislador, para entendernos, ha manifestado su preocupación por establecer expresamente algo que puede parecer obvio, y es que las personas fijas discontinuas no pueden sufrir perjuicios por el ejercicio de los derechos de conciliación y demás derechos que ahí vemos. Pero no es casual que esto se manifieste con el trabajo. No es más complicado, o ha sido históricamente más complicado, o la sociología de nuestras empresas acredita o puede acreditar que es más complicado el ejercer los derechos de conciliación en este ámbito contractual del fijo discontinuo. Segundo punto. Se recoge aquí la jurisprudencia que habéis citada como consecuencia, como tantas veces ha pasado entre nosotros, y hay que reconocerlo que eso es así. ¿Sí? La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha tenido que rectificar su doctrina varias veces, no una ni dos, sino varias veces, como consecuencia de pronunciamientos importantes del Tribunal de Justicia del Derecho de la Unión, que se ha convertido en un órgano jurisdiccional muy importante en la definición de las relaciones laborales de todos los países de la Unión y desde luego entre el nuestro. Esto ya se decía como consecuencia del auto del Tribunal de Justicia que habéis citado en pantalla y como recogieron estas sentencias de forma inmediata, y esto se recoge en la ley. Sin embargo, en indemnización por despido, la sentencia que veis en la última línea, 730 del año 2020, ha entendido que aquí sí puede operar la prestación efectiva de servicios. Así como en complementos de antigüedad hay que necesariamente tener en cuenta todo el tiempo de duración del contrato y no solo el tiempo de prestación efectiva de servicios, por el contrario, a los efectos del cálculo de la indemnización por extinción del contrato, la Sala Cuarta sí ha permitido, incluso después de estas sentencias y del auto del Tribunal de Justicia, que se tuviera solo en cuenta el tiempo de prestación efectiva de servicios. Quizás aquí esta excepción creo que encaja en que permite la ley en el punto 2, con excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y ello siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad, esta palabra es muy importante, y transparencia.
Hay que informar, en esto lo voy a decir más rápidamente, la empresa debe de informar, como ocurre ya en otros supuestos, a las personas fijas discontinuas de los puestos de trabajo vacantes fijos ordinarios, y que para que esto, de conformidad con lo establecido en los procedimientos convencionales o, en su defecto, acuerdo de empresa. Y se insiste una vez más, esto se ha aprendido tanto después de los ERTEs también, que el tiempo en lo que los trabajadores, a su pesar, no porque no quieran, no pueden prestar servicios, que sea un tiempo de formación, que sea un tiempo de reciclaje, ese es otro de nuestros grandes vectores y de los grandes intereses que ojalá lo consigamos. Protección por desempleo. Decía la disposición final sexta del Real Decreto Ley 32/2021 que se tenía que extender el subsidio por desempleo a los fijos discontinuos, o que no hubiera los problemas que... Esto ya se ha hecho por la disposición final sexta del Real Decreto Ley 3/22 de 1 de marzo. Ya se ha hecho. Derecho intertemporal, con el que termino, y con una última mención que también quiero hacer. Como decía desde el principio la presidenta de nuestra asociación, la oportunidad de esta jornada, de este encuentro, es que el 30, o sea, pasado mañana, entra en vigor lo que hoy estamos aquí. El objeto del encuentro de hoy entra en vigor, las reformas entran en vigor en esto. Sin embargo, así como Eva nos ha explicado perfectamente las normas transitorias que hay en todos los contratos que ella ha explicado, y sin embargo, en fijo discontinuo no hay ninguna norma transitoria. Si esto nos conduce al Código Civil, podríamos pensar que se aplican también los contratos anteriores hasta que estos terminen. Yo creo, lo digo con prudencia y con alguna duda, ¿no?, pero yo creo que la voluntad de la ley, sin embargo, me parece a mí que en contrato fijo discontinuo es que entre esto en vigor inmediatamente el 30 de marzo y que se apliquen los contratos fijos discontinuos en vigor. Creo que se puede interpretar desde el punto de vista de la voluntad del legislador, en el sentido de que cuando ha querido establecer disposiciones transitorias, las ha establecido, Eva nos las ha detallado con mucha concreción, y es curioso que el silencio que guarda al respecto, que yo creo que se puede leer como sospecho que se debe de leer. No está en la presentación, pero sí mencionar que el personal laboral del sector público, disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley, permite también que se use el fijo discontinuo como el indefinido, pero también el fijo, para entendernos, pero el fijo discontinuo también, cuando resulte esencial para el cumplimiento de los fines que las administraciones públicas y las entidades del sector público institucional tengan encomendadas, previa expresa acreditación del Ministerio de Hacienda. Y también sobre la tasa de reposición, pero en fin, que hay una previsión también expresa de que en el empleo público, en el personal laboral del sector público, también se puede utilizar expresamente esta modalidad contractual del fijo discontinuo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias al profesor García Perrote. Yo creo que al final un aplauso para todos y yo creo que para el debate que están muchísimas cosas ya planteadas. A la reforma de esa disposición me refería yo, porque ha sido reformada por el Real Decreto Ley 2/2022, si no recuerdo mal, precisamente para introducir el fijo discontinuo en el sector público, porque antes no lo decían, ¿no? Sí, es verdad que hablaba de la tasa de reposición, y luego respecto de los contratos de sustitución se dice lo que se decía, pero se introduce el fijo discontinuo en una modificación inmediatamente posterior al Real Decreto Ley 32. Yo creo que podemos abrir, estamos tan poquitos además, que un debate pues muy ágil. Yo os voy a dar la palabra. Empecemos, si os parece, por la fecha de entrada en vigor, porque vosotros dos no coincidís. 31, sí, lo estaba pensando yo. Yo creo que es 30, porque dice a los 3 meses de su publicación, sí, no de su entrada en vigor. Yo entendía que el 31 es el día que ya se aplica. Pero tú tienes que el 30 no se aplica. Sí, se aplica. Yo creo que se aplica el 30, sí. Por eso deberíamos ponernos de acuerdo. Por eso el contrato. Por eso. El 31. Por ¿Es eso el 31? No, el 30. 30. Por eso el contrato artístico entra en vigor
el 30, a pesar de El que artístico a la nuevo. Seguridad Social le vuelve loco dar de alta a trabajadores y El trabajadoras 30, el 30. Pues, para 2 días. yo tenía puesto 30. ¿Vale? No, sí, lo he visto. Que yo lo tenía puesto en 30 en mi PowerPoint. Y alguien de empresa, me parece que va a ser así, 31. alguien de empresa me dijo, pero si todas las empresas están diciendo que empieza el día 31, y yo, No, 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 no. No, no, no. Lo dice claramente. A Las los 3 productoras meses, audiovisuales dijeron, por favor, que entre en vigor el 30. Porque el 30 no hay contratos de obra. Y si hay que contratar a personas... ¿Qué hacemos? Claro. sí, lo dice con claridad, ¿no? Dice a los 3 meses de su publicación, no de su entrada en vigor. Y la fecha de publicación es el 30 de... Además, me parece que también utilizar el 30, o sea que no tenemos ninguna duda, lo decía para iniciar el debate, porque en la mesa no había... He pensado, yo cuando he visto él, y he pensado la discusión que he tenido yo previa, y digo, pues me tenía que haber hecho caso a quien me dijo que era el tercero, porque es que lo he discutido anteriormente. Bueno, entonces yo creo que han quedado expuestos el cambio del modelo de contratación temporal en esta norma, que lo ha dicho muy bien el profesor García Perrote, y magistrado de la Sala de lo Social, que pese a que todas las reformas han señalado que este era un gran defecto del sistema español de relaciones laborales o del mercado de trabajo español, pues ninguna ha actuado frontalmente, y esta sí ha actuado frontalmente, y claro, sobre todo en la intervención de Eva ha estado presente la figura que desaparece, ¿no? El ausente es muy importante, que es el contrato para obra o servicio. No nos hemos metido en la interinidad por sustitución o por cobertura de vacante, que se ha quedado fuera de estas 3 ponencias, pero yo creo que tenemos material suficiente con el fijo discontinuo, con el contrato nuevo o las nuevas modalidades de obra o servicio, de eventual por razones de la producción y formativo, para empezar. Creo que hay una cosa en la reforma que, como es verdad que es a muchas manos, pues es este empeño en utilizar el singular cuando oculta realidades plurales, ¿no? El contrato formativo, 2 o 4, según el contrato. Las circunstancias de la producción. Pero bueno, Circunstancias de la producción, 2. En nuestra cultura hemos vivido 2000 años con la figura del uno y trino. Ya. O sea, que somos Ya. capaces de... Pero bueno, que también habría que decir que es un emperre, ¿no? Poner contrato Sí, formativo y sí. luego regular 2 modalidades. Sí. Pues, pero bueno, es uno, es 2, son 2, ¿no? Sí. Y en el otro, pues es una modalidad y una bolsa de horas, pero que también funciona como una modalidad, y lo que ha planteado, Tienes toda la razón. ¿sabes? O sea, que también podían ser, eso no creo que sea que no se ponen de acuerdo, o los silencios esos que se dejan para que luego no me pongo de acuerdo y el legislador lo interprete, sino que ha sido como una voluntad de decir, hemos reducido tanto las modalidades que realmente hay un contrato formativo, 2 contratos temporales, y para usted de contar, ¿no? Y bueno, y yo lo único que quería decir respecto del que la finalización del contrato de obra por circunstancias inherentes a la persona del trabajador o trabajadora, vamos, me imagino que esto va a dar lugar a un TJUE de un momento inmediatamente, ¿no? También quiero recordar a un TJUE perfectamente, porque solo hay una causa que afecta a la persona trabajadora, que es cuando renuncia. Las demás son causas empresariales, o sea, no afectan a la persona trabajadora, o sea, ¿no? Esto parece que va a tener dificultad de tránsito por ahí adelante, ¿no? Y luego recuerdo que hay 6 cuestiones perjudiciales de la máxima importancia sobre el empleo temporal en el empleo público, y en concreto 2, me parece que son 2, sobre la figura de los indefinidos no fijos, que eso no nos hemos metido porque lo hemos dejado sin tratar. Entonces, bueno, vuestro es la palabra, para que los ponentes han estado magníficos y podrán contar mucho más de lo que han dicho. A ver. Yo quería comentar una cosa, porque bueno, todo depende de cómo se lea y de dónde está la coma. ¿La coma? La coma. Sí. A relación de lo que decía Eva, en relación a las oscilaciones y la imprevisibilidad de las oscilaciones en toda la doctrina judicial en relación a los contratos para vacaciones, que ha dicho el Supremo. Bueno, pues efectivamente yo es que el 15.2 lo interpreto como que las oscilaciones no necesariamente tienen que ser imprevisibles, porque dice,
totalmente. Con lo cual, yo creo que es un requisito que la norma, no sé si alguien que estaba en la mesa eso se planteó, pero que la norma no exige cuando estamos hablando de oscilaciones. No necesariamente tienen que ser imprevisibles. Es que aquí, vamos, yo es que entiendo que el artículo, por traducciones, el artículo 15.2 habla de imprevisibles y luego el otro es el que habla de previsibles. Parece que está diferenciando una cosa de otra. Además no hay ninguna coma, con lo cual es incremento ocasional imprevisible de la actividad e incremento ocasional imprevisible de las oscilaciones. Y las oscilaciones. Pero puede ser de la actividad y de las oscilaciones. Claro, sí que podría ser la S ahí, puede ser. Yo creo que cuando se refiere a oscilaciones, esas son las que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, pero bueno. Yo podría pensar también, otra cosa que podríamos decir es que a lo mejor solamente pueden ser vacaciones que sean imprevisibles. Claro, eso es lo que aparte de la doctrina de eso. Claro, esa es la otra posibilidad. Pero es que eso es sacar prácticamente a todas las vacaciones de este artículo. Claro, ¿no? claro, pero podríamos también pensar que se refiere a eso. Pues un trabajador que se reincorpore después de una baja o algo así. Pero si no, Claro, sí, después, claro que sea imprevisible cuando va ya. No, porque si es una baja podríamos llevarlo por un contrato institucional, no lo sé. pero bueno, si acaba el año, se incorpore y justo en ese momento le dan vacaciones. Eso es imprevisible, porque no sabes cuándo se va a incorporar, pero el 90 y tantos % se van a incluir en agosto o en... Sí, obviamente, y se van a saber unos meses con anterioridad, como dice el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Pues a lo mejor lo que dices tú es cuestión de una coma, pero en cualquier caso, ¿qué entiendes entonces que son que las oscilaciones son previsibles? Pues es que claro, eso es un poco oscilaciones, y aun tratándose, o sea, es verdad, la palabra oscilación, en fin, a mí me queda más en otro ámbito, ¿no? Pero Se está empezando a interpretar un poco que puede ser como un eventual sustituto del lanzamiento de una actividad. En el sentido de que es una actividad que la empresa hace oscilar a la empresa, no sabes cuál es la previsión futura de empleo, y entonces, bueno, como mecanismo ocasional, digamos así, pues utilizas esta figura en esa oscilación, que es el contrato particular. Pero la verdad es que no está claro. No está claro, ¿eh? No está claro. Pero a mí, yo digo que a eso me ocurre hasta eso, que también lo he leído, ¿no? Que las vacaciones sean vacaciones que no puedan ser... Lo que sí está claro es que está bajo el mando y el efecto del 16. Sí. Pero en esa idea de la nueva actividad, ¿tendría que ser previsible o imprevisible la nueva actividad? Es una oscilación, yo creo que No tendría que ser imprevisible, ¿no? Yo lo había leído como tú, es decir, separadamente, ¿no? Pero creo que permite las dos, no sé, desde la mesa. Sí, yo sé de atrás, sí. Las imprevisibles, perdón, las ocasionalidades imprevisibles, las oscilaciones y las ocasionalidades previsibles. Previsibles, sí. Porque tendrían Diferentes modalidades. Yo lo que haría, desde luego, para entender el artículo 15, sacaría la ecuación las vacaciones, porque Es muy particular. tiene otra lógica, y a lo mejor la única lógica que tiene estar en el 15 es para que se le aplique el 49, es decir, para que tenga derecho a la indemnización. Entonces, yo no creo que esté dentro de la lógica. Y viendo todo el contexto, yo creo que es un artículo dirigido a un sector con nombre y apellido que pedía 120 días de oscilación y que al final se ha quedado en 90, básicamente el campo. Básicamente el campo. Y había un debate entre 60 y 120 o algunos 180 y algún sector que ha pedido 180. O sea que ese era el debate, pero que se confunde con el artículo 16. Sí. Absolutamente. Ya, pero lo que pasa es que para el jurista, Sí, lo tienes lo en tengo, sentido. Sí. que para el jurista yo entiendo lo que dices tú, ¿no? Que desaparezca la referencia a las vacaciones en el contexto del 15 para que entendamos el 15. Pero es que es un inciso. Yo lo sacaría de la ecuación para entenderlo pero mejor. Claro, es un inciso, entre las oscilaciones, además es que lo dice así, entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior, se entenderán incluidas aquellas que derivan de las vacaciones anuales. Pero si O sea, es difícil excluirlo, ¿no? Para ¿Para quien lee. qué se consideran oscilaciones las vacaciones? No, dice incluidas. Sí. que es tan expreso, ¿no? Tan expreso que aquí no parece. Y si las oscilaciones son ¿Qué? previsibles, ¿no sería un contrato fijo discontinuo? Sí. Claro.
Claro, si es previsible vamos al 16, ¿no? Entonces, ¿cuándo dejamos ahí la oscilación? A mí me da la impresión en este punto. La oscilación previsible de menos de un periodo. A ver, que yo voy a Entonces, moderar. vamos al Sí, sí. siguiente. Ay, perdón. No, primero Ignacio, luego Ricardo, ¿y tú quieres? No. Y luego Jesús. A mí me da la impresión, que me puedo equivocar, y Ricardo, al que luego le preguntaremos más cosas, pues podrá a veces decirnos con claridad las cosas y otras quizás no tanto, ¿no? Y yo lo entiendo y lo respeto. Creo que lo de las vacaciones, que en efecto para el jurista nos plantea, como dice María Emilia, tú lo has dicho muy bien, qué significa esto, pero a mí me da la impresión, no quiero interpretar lo que dice Ricardo, pero es que a mí me da la impresión de que como el Tribunal Supremo se había manifestado diciendo que estas modalidades no se podían utilizar para las vacaciones, pues ha habido ahí una cierta inquietud, presión empresarial para decir, oye, esto necesitamos una fórmula clara. No sé si se ha conseguido, pero necesitamos que se pueda utilizar esto para las vacaciones. Y esto, pues con acierto, con desacierto, con borradores, con muchas manos, con no sé cuántos, una noche sí, otra noche no, una vez entra en el pacto, otra vez sale. Como ha sido esta complejísima negociación, pues lo que se ha querido es que las vacaciones se puedan utilizar con esta modalidad contractual. Aunque eso aparentemente contraríe la filosofía o el núcleo regulador de la nueva modalidad contractual. Yo creo que eso es lo que ha pasado, en mi modesta opinión. Estoy contigo totalmente. Ricardo. Es muy aproximado. Claro, tú dices que se meta vacaciones, yo te digo dónde. Claro, hay veces que suceden esas cosas. Vale, lo admitimos, pero lo metemos aquí y no fuera de este artículo. Muy bien, Jesús. Era simplemente que eso, Ay, perdona, que vi la palabra de Jesús. que eso nos iba a concluir que efectivamente las oscilaciones, como dice Eva, tienen que ser imprevisibles, porque si son oscilaciones previsibles, nos vamos al flujo discontinuo. Es un poco la conclusión de... Bueno, es una conclusión que contraría el propio texto, porque Claro, el texto claro, habla de yo creo previsible. El IN no aparece en ningún sitio. Es para actividades previsibles que tengan una duración reducida. Si es previsible, vamos al artículo 16. No sé. A ver, Jesús y Daniel. Me han parecido interesantísimas todas las intervenciones y clarificadoras en lo que lo puede ser. La verdad es que yo creo que efectivamente todos nos estamos de acuerdo en que el diálogo social ha sido extremadamente positivo, lo hemos dicho por activa y por pasiva, que es extremadamente favorable una reforma laboral como esta, fruto del diálogo, del acuerdo, pero es verdad también que cuando la convertimos en norma, los juristas entramos en estado de confusión, porque las dificultades interpretativas son muy notables y las dudas que se generan son muy grandes. Y el ejemplo que acabamos de poner de manifiesto pues es evidente. O sea, yo creo que ahí tenemos cuestiones que resolver, como decía la profesora Casas con el contrato tipo de obra, ¿no? Es decir, que la propia configuración de los motivos inherentes a la persona del trabajador es muy poco que sean inherentes a la persona del trabajador. Y yo creo que eso pues contraría de alguna forma la directiva. Es más, repasando incluso algunas de las posibilidades que se han analizado, como el rechazo de una oferta adecuada de colocación por parte de un trabajador, pues eso no sé en qué medida se comparece con el artículo 267 y con el 301 de la Ley General de Seguridad Social. Quiero decir que ahí está bien lo de los acuerdos, pero que luego, y no pararíamos de contar, porque cuando analizamos la Ley General de Seguridad Social que irá a la luz de la reforma, pues uno puede encontrar cosas de muy diverso tipo. Y por ejemplo, en el contrato de formación en alternancia, dos artículos de la Ley General de Seguridad Social sobre la cotización por formación profesional tienen cosas distintas. Entonces yo creo que eso requeriría cierta clarificación. Yo, no obstante, mis cuestiones van dirigidas a lo que me parece que es el centro de la gravedad de la reforma, que es el control de creo que la apuesta es, por ejemplo, Daniel me lo decía ahora y seguramente lo subrayará, los datos estadísticos muestran el crecimiento que está teniendo el contrato de tipo discontinuo, el salto cualitativo y el espacio que está recuperando el tipo discontinuo, y por lo tanto ahí es donde se están centrando gran parte de las dudas y de las cuestiones que se plantean en relación con esta figura, ¿no? Y yo, algunas las ha apuntado el profesor Martínez
parcial de base anual. ¿Qué espacio le queda a eso? Claro, ahí vemos que el boletín red pues asimila a unos y a otros. Y dice, bueno, como es fijo discontinuo clásico más fijo periódico, pues todos están en el mismo. Y el tiempo parcial desaparece, pero es que lo que sale luego es el 12.1. No sea luego el 12.4, no el 12.1. No el 12.1, que sigue hablando de contratos a tiempo parcial, módulo anual. Por lo tanto, esa figura sigue existiendo. ¿Cuál es el recorrido que tiene y qué problemas plantea? Porque, claro, en materia de cotización a la seguridad social hay una norma específica de cotización a la seguridad social de los a tiempo parcial. De base anual. El propio Tribunal Supremo ha dicho que no tienen prestación por desempleo porque no tienen constituido una situación legal de desempleo. ¿Qué va a pasar con eso? Es decir, unido a eso, lo ha señalado el profesor García Torres también, los contratos a tiempo parcial establecidos por convenio del sector. ¿Y qué pasa? Él también ha dicho, cuando no haya convenio del sector. ¿Eso qué significa? Si se firma un contrato fijo de continuidad a tiempo parcial, ¿qué efectos jurídicos tiene eso? ¿Es un contrato de qué tipo? Eso que supone una recalificación del contrato, y eso se está empezando sin duda a plantear. Como el tema de los llamamientos también, claro, porque habla de que haya acuerdo, de que haya negociación colectiva de acuerdo. Y si no hay ni lo uno ni lo otro, el desbordamiento que se va a producir de los fijos discontinuos, ¿cómo se va a articular? O sea, ¿cómo pueden las empresas, y algunas lo están empezando a plantear, establecer protocolos internos de actuación para establecer reglas en esa materia, en ausencia de autonomía colectiva? Pues habrá que planteárselo, porque si ese es el foco habrá que facilitarlo de alguna forma. No sé en qué medida eso lo va a poder plantear. Y algunas dudas también en relación con esta cuestión, ¿no? Que se planteaba también el contrato de los fijos discontinuos vinculados a contratos, a la duración de la contrata, el periodo de 3 meses. Lo decía el profesor Genix en una entrada en el blog de esta mañana, o de un par de días en el jurado. Bueno, eso está pensando en los fijos discontinuos ligados a contratos continuos. El periodo de 3 meses permite la continuidad de la actividad, porque está pensando en que tiene una contrata y si no la vuelve a tener en el plazo de 3 meses, algo terrible. Pero cuando se trata de contratas discontinuas, es decir, que superan naturalmente ese periodo, y eso ocurre, yo la tengo en un periodo, pero la vuelvo a tener al principio de año y al final. Claro. ¿Esos van a seguir siendo fijos discontinuos o cómo van a ser? Entonces, yo creo que ahí se plantean, y una última ya no termino con los fijos discontinuos, aunque podríamos seguir toda la tarde, que es el tema de la modalidad de contrato por circunstancias de la producción ocasional y previsible. Esa modalidad va a dar lugar si se repite esa circunstancia. Yo contrato para las rebajas y ahora estoy en eso. Y según el director general de trabajos y toda la directora general de trabajo, los responsables, todo el mundo dice que es una modalidad autónoma, que está aislada de la modalidad del fijo discontinuo. Mientras que las otras dos llaman al 16.1, esta no llama al 16.1. Y esta es una modalidad distinta, autónoma, separada, no tiene nada que ver con eso. Pero ¿y si se repite el año que viene? Entonces, ¿por qué? Y viene la pregunta histórica, ¿el fijo discontinuo nace o se hace? Porque, claro, a lo mejor ahora no es fijo discontinuo, pero si se vuelve a repetir, pues vamos a tener la misma lógica dentro de un año de esa figura que se ha configurado como un contrato de fijo discontinuo. Entonces, hoy es verdad, hoy la vemos en estático y decimos no es fijo discontinuo. Y además puede estar vinculado a trabajos fijo discontinuo, pero si contrato dentro de un año, pues entonces a lo mejor se ha hecho fijo discontinuo. O sea, yo creo que hay una serie de dudas significativas ya en la predicción real de un contrato, que ahí tiene también las estadísticas, se ha disparado, donde los problemas se van a empezar a plantear y donde todas estas dudas ya están. O sea, todas estas preguntas no son preguntas filosóficas, claro. Del tiempo parcial y qué pasa si hago un tiempo parcial y qué pasa si contrato, están ahí y planteo esas dudas. Tendría otras muchas, pero planteo esas sobre el contrato de fijo discontinuo. Muy bien, Nacho. No sé si me he expresado con claridad en Sí. Con muchísima Estamos claridad. todos más o menos ahí. Con muchísima claridad, y si una persona como es Jesús Mercader tiene dudas sobre estas materias, pues me temo que yo no voy a ser capaz de disiparlas. Tengo esa casi certeza. Además, creo que el plano en el que ahora profesionalmente estoy
es un plano en donde esta vorágine en donde he vivido yo en los últimos 20 años, como poco, pero particularmente en los últimos 20 años, tenías que estar de buscar una respuesta práctica a los problemas que se plantean inmediatamente, porque no puedes esperar a que haya jurisprudencia del Supremo, como ahora sí puedo esperar a que haya jurisprudencia del Supremo. Tengo una óptica que me condiciona, es un sesgo que me condiciona mucho. Estás más cómodo. Sí, claro, porque desde la perspectiva María Emilia, tú estás normalmente, es verdad que es una responsabilidad muy grande, como sabes tú de sobra, más todavía en el Constitucional, pero ves un debate y ves 2 sentencias judiciales y ves qué pasa y ves un caso concreto. Entonces, estudias las cosas desde otra óptica. Cuando tienes que hacer la norma, que a mí eso me admira, o sea, hacer la norma es una cosa dificilísima. Y hay que ponerse en la piel de los que hacen la norma en condiciones tan difíciles. Pero además, ya en el mundo profesional o en el mundo académico, que tienes que buscar una respuesta porque se plantea un debate vivo, con esa riqueza doctrinal y esa seriedad doctrinal, que tenemos una doctrina, a mí me parece que tenemos que estar muy orgullosos de ella, ¿no? De su actividad, de su seriedad, de tal. Pero en fin, digo todos estos preámbulos porque ahora, como estoy en un enfoque un poco distinto, temo que te voy a decepcionar. Pero primero, voy por los puntos que has dicho. 1. Lo dijo Gerlich perfectamente, entre otros, en el libro que tú, él y Ana de la Puebla habéis hecho. Es un libro magnífico, por cierto. Éxito estadístico. Gerlich ya dijo y preveía el éxito estadístico que Daniel corrobora, en el sentido de que iba a haber un corrimiento espectacular en los primeros días ya ex ante de la norma hacia el contrato fijo discontinuo, porque eso es lo que quiere la reforma. Eso es lo que quiere la reforma y significa que en ese sentido va a tener cierto éxito. Ahora bien, la delimitación, segundo, la delimitación con el contrato a tiempo parcial anual. Yo ahora creo, si estuviera en el mundo práctico, creo que hay que ser muy cauto con hacer un contrato a tiempo parcial anual, porque esto hasta que esté claro. Y digo, yo creo que a veces hay que lanzarse a la piscina sin agua, pero como aquí hay un problema de cotización, es un tema muy serio el no acertar, porque en otras cosas, ahora voy a decir lo otro, es más, te puedes arriesgar, pero con lo de la cotización yo creo que hay que ser cauto. Y como requiere la ley, y esta es una de las cosas que, oye, las cosas no pueden ser perfectas, bastante bien ha salido esto, creo, pues igual que la legislación COVID. No hay nadie más experto en la legislación COVID en el mundo que María Emilia Casas, que él ha estudiado por arriba y por abajo, ¿no? Es un trabajo espectacular, pero la legislación COVID se ha hecho, pues como ha vivido Ricardo, en condiciones extremas, nunca vistas en nuestro país, y eso creo que hay que reconocerlo, y bastante bien han salido las cosas, pero ¿cómo? Si con esta vorágine normativa, en fin, pues ¿qué le vas a hacer, no? Pero aquí yo creo que también la exigencia de que haga falta un convenio sectorial para que el fijo discontinuo pueda hacerse contrato a tiempo parcial es una nueva dificultad. Entonces, ahí hay 2 dificultades. Yo creo que hay que ser cauto. Ahora, yo no veo por qué no va a poder hacerse, porque el contrato fijo discontinuo puede hacerse a tiempo parcial. ¿Cómo no? Y no se ha eliminado el término anual del contrato a tiempo parcial. El 12.1, está en el 12.1. Y lo prevé expresamente el artículo 16 nuevo. Lo que pasa es que exige un convenio sectorial de cobertura, cuando el fijo discontinuo está vinculado a la duración de una contrata mercantil o administrativa. Falta, lo mismo es el tercer punto, pero ahí yo sí creo que, con mucho riesgo, pero sí si no hay convenio colectivo. Esto se ha estudiado mucho por la doctrina de otros países. Cuando una materia es llamada para que se regule por convenio colectivo y el convenio colectivo no sigue esa invitación del legislador y guarda silencio, ¿qué se puede hacer? Yo creo que ahí sí se puede dar algún paso, pero lo seguro y lo bueno y lo deseable sería que los convenios colectivos hicieran su tarea cuanto antes. Pero si no, en fin, yo creo, y también creo que es no sé, se ha hecho todos lo entendemos, todos entendemos el cierto miedo sindical tan comprensible que pueda haber a determinados acuerdos de empresa en donde no están sindicalizadas, todos lo entendemos, pero a veces
empeñarse en el convenio sectorial cuando en otras veces se ha dado salida, en su caso, acuerdo de empresa, pues esto, lo que tú decías, hacer protocolos, yo estaría mucho más tranquilo en una empresa si lo pudiera negociar y esto daría mucha más carta de legitimidad, pero tampoco te encuentras con que eso tenga una cobertura con lo que decías del llamamiento y tal. Pero bueno, ahí como no hay normas de cotización a la Seguridad Social por medio, o creo no son tan claras, a lo mejor siempre buscando el acuerdo, provisionalmente, a la espera del convenio, que sea ratificado por convenio, que no sé quién, no sé cuántos, a lo mejor se puede buscar alguna salida. Y luego, pues el viejo debate de se hace o no se hace, es que tienes toda la razón en eso, en lo de esa posibilidad y su delimitación con el contrato este nuevo de circunstancias de la producción, esta submodalidad. Toda la razón ahí, toda la razón. Muchas gracias, Jesús. Pero de todas maneras, pensaré más. Pensaré más. Sí, pensaré más. Voy a darle la palabra a Daniel, que la ha pedido. En la mesa siempre que quieras, Ricardo. Por alusiones de los datos, ha subido el tipo discontinuo en un año interanual un 348%. La mayor parte de la subida se corresponde a enero y febrero, que se han firmado prácticamente el doble de contratos que todo el año anterior, que todo 2021. Por cierto, ya saben que sacamos datos, aquí hago trampas porque los había trabajado antes, aunque no he recolectado los datos de los formativos, que es lo que me ha faltado para parte de Ricardo. Indefinidos, el sector que más sube después de la agricultura, en términos de contratos, que es muy poco, es construcción. Construcción, claro. Hasta que venga el TEJUE. Hasta que venga el TEJUE. Entraremos en el debate de si es verdaderamente un indefinido, pero el efecto estadístico, aquí sí, claro, se ha producido. Al margen de las alusiones, mis preguntas iban en torno sigo diciendo los contratos formativos, aunque formalmente es uno con dos modalidades, lo primero era en relación a la terminología que tú has utilizado de las malas hierbas. ¿Cuál va a ser, cuál crees que puede ser la delimitación entre estos contratos y lo que tú has llamado las malas hierbas? Porque me temo, sin haber visto los datos que no han fallado, que mientras no exista una clara delimitación entre las malas hierbas que tú has denominado y los contratos formativos no van a poder ser efectivos en términos de su utilización, porque lógicamente si las empresas tienen una alternativa mucho más barata, que son prácticas, becas, etcétera, pues no tienen ningún sentido acercarse a los contratos formativos, cuestión en la que estamos de acuerdo. Y dos, comentábamos ustedes, Jesús y yo, el tema de la formación dual no es un tema nuevo en nuestro país, ya tenemos una cierta experiencia. Quizá la aportación de la última reforma es extenderlo a un normal, ¿no? Ahora, pues a través del contrato va a ser todo formación dual. Entonces, en este sentido a mí se me plantea como que si la formación dual fuera una última, o como que este contrato fuera una última oportunidad para la formación dual, ¿no? Vamos a intentar aplicarlo sea como sea y a ver si de una vez termina de funcionar esta modalidad de formación. Y en ese sentido me gustaría también saber pues, cuál es tu parecer, si esta es una última oportunidad, si la formación dual no termina de cuajar en nuestro país por una cuestión regulatoria, por una cuestión de estructura productiva, de que las grandes y medianas empresas son menos que en otros modelos en los que se ha cuajado, como es el caso de Alemania. ¿Cuál es también tu valoración, tu punto de vista al respecto? Muy bien, pues la palabra se la doy a Ricardo. Sí. A ver, yo creo que la delimitación, aquí hay dos tendencias y dos filosofías, o tres, en esta materia. Hay una filosofía que es convertir lo que son las prácticas extracurriculares, etcétera, etcétera, en el objeto del contrato formativo. De hecho, las primeras propuestas que contenía
la normativa universitaria y la normativa de formación profesional lo hacía así. De hecho, la propuesta de Unidas Podemos, el del anterior mandato sobre prácticas, venía, lo que pasa aquí, con otra filosofía, venía a decir, puesto que nos van a explotar en esas prácticas, que nos paguen el salario mínimo, que quede garantizado el salario mínimo. Desde luego, bueno, esto se puede analizar, pero yo creo que no es la vía. Las dos propuestas de universidades y de formación fueron rechazadas por el propio Ministerio de Trabajo, entre otras cosas porque entendíamos que se estaba ante un supuesto de simulación contractual. Si no hay actividad productiva, no hay contrato de trabajo. No se puede hacer un contrato de trabajo para el desarrollo de una actividad netamente formativa. Pues esto es un problema conceptual del que todavía no se ha terminado de desprender ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Universidades. De hecho, la opción de combinar formación y práctica profesional que incluye la Ley de Formación Profesional es el desarrollo de parte de la actividad formativa en las empresas, no por el mecanismo laboral, porque la Ley de Formación Profesional distingue el régimen general, que es usted va a estudiar parte en el centro y parte en la empresa, y luego la formación cualificada, que denomina en alternancia. Y algunos de estos casos se podrá alternar con un contrato laboral, aunque además le ponen algunos requisitos que va a dificultar el desarrollo de esta modalidad. Es decir, que hay una tendencia a procurar la formación profesional a través simplemente de la estancia, no sabemos en qué términos, en el centro productivo, y esto también tiene que ser objeto de regulación, por eso el Estatuto del Becario tiene que ser un momento para aclarar cuáles son incluso los derechos semilaborales de aquellas personas que no están trabajando pero están en el centro. Por ejemplo, un estudiante o una estudiante que va a estar 6 meses en un centro o 3, tendrá que tener una mínima formación, por ejemplo, preventiva, en materia de prevención de riesgos. ¿Por qué? Porque va a convivir en un entorno productivo en el que tiene que saber qué significa la señalización, el mínimo, la señalización. Es decir, que hay que dar Entonces, hay esa confusión de cómo toda esta población, porque en el fondo yo entiendo, es una impresión, no tengo demasiados datos, bueno, tengo algunos datos objetivos, es la formación dual es muy difícil de hacer y es cara, pero sobre todo es muy difícil de hacer, no es imposible. Yo conozco experiencias de centros de formación profesional que tienen a orientadores laborales que están todo el día con su maletín, visitando empresas, concertando convenios, etcétera, y está funcionando. Pero eso no lo tienen ni todos los centros, ni están todos capacitados para ello. Y luego cuesta dinero porque hay que pagarlo. Y luego eso tiene un límite, que es que la pequeña y la microempresa no absorbe esto, salvo que se los des, perdóname la expresión, estamos en confianza, a saldo, a precio de saldo. Chavales y chavalas que están haciendo allí parte del currículo y que no saben lo que estarán haciendo. Normalmente estarán trabajando o desarrollando una actividad productiva, que tampoco hay que demonizar, porque cuando uno está practicando, para practicar hay que desarrollar una parte de la actividad. Se trata, como ha dicho muy bien el Tribunal Supremo, de ver qué es lo más importante en la relación, sino la transferencia de resultados, de beneficio a la empresa o el proceso de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, pues, todo el mundo tiene que mojarse las manos y tiene que hacer este tipo de cosas. Entonces, la delimitación tiene que ser en los términos que plantea el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que debería regularse de manera expresa, limitando la posibilidad de que haya este tipo de actividad práctica en las empresas a los supuestos en los que hay un programa formativo detrás.
sea, hasta hace poco, me acuerdo, una de las últimas mediaciones que hice en el SIMA, es que había un convenio de periódico de provincia que tenía la categoría de becario, pero de becario, estaba en el convenio, pero ni cotizaba ni nada. Tuvimos un problema con el concepto, el acuerdo, el incumplimiento del acuerdo interconfederal de negociación colectiva de los 14.000 euros al año, famoso, que es que había categorías que se quedaban por debajo. No, pero estos son los becarios, tal, no, los tenemos ahí porque, hombre, no puede haber un sector como el de los medios de comunicación que tengan meritorias o gente que está trabajando allí por una dieta exclusivamente. Entonces, o hay un programa formativo o no hay prácticas que valgan. Un programa formativo, primero oficial o homologable. Estoy pensando en los programas de becas del Banco Santander, en fin, programas de becas de instituciones y de empresas que son serios, que tienen una formación detrás, el resto no. Y eso debe ser la línea. Y todo lo que sea realizar actividad sin una cobertura formativa adecuada tiene que ser considerado una relación laboral. Esta es mi idea, por lo menos es mi opinión personal, que coincide, vuelvo a decir, mucho con el planteamiento, pero que como ha pasado con contratación temporal, sabemos que hay becarios y sabemos que hay becarias y sabemos que hay este tipo de cosas, pero no se ha abordado de manera frontal y de manera... Entonces, esto hay que eliminarlo. O incluso algunas figuras como las prácticas no laborales, que han sido utilizadas también en algunos casos, en algunas comunidades autónomas, se han utilizado como el mecanismo para complementar la formación profesional, el desarrollo de la formación profesional, y el hecho de que, pero si les damos 300 euros, dice la ley, nosotros le damos 100 más, y además están dados de alta en la Seguridad Social. ¿Qué diferencia hay? Están con el mono, están trabajando. O sea, esto dificulta mucho esa delimitación. Luego yo creo que habrá que reformular, el sistema de incentivos también. El sistema de incentivos pensando no tanto en la contratación en práctica, cuanto en la contratación en práctica y su inmediata conversión en contratos indefinidos. Hay una realidad y es que muchas de las personas, por ejemplo, en formación profesional de grado superior, muchas de las personas acaban siendo contratadas en las empresas en las que han realizado las prácticas. Precisamente por eso, porque es un periodo de aproximación, de conocimiento, y cuando tienes a una persona mínimamente formada, sabe cómo manejar esta historia y tal, es que no tienes por qué ir buscando a otro para hacer un contrato de obra. Ahora ya no podría ser, pero entonces es simplemente incentivar ese tipo de cuestiones. Última ratio, pues es muy probable. Si no funciona ahora con este mecanismo más abierto, habrá que pensar, no quedan demasiados cartuchos, porque aquí desde los años 70 se ha hecho de todo: ampliar la edad, reducir la edad, ampliar las titulaciones, reducir las titulaciones. O sea, estos contratos han tenido un efecto acordeón importante. Bien es cierto que estamos en otro contexto distinto, con un menú de contratación temporal mucho más pequeño, y por eso, ¿os acordáis cuando desapareció en 1994? Desapareció, bien que de manera transitoria, el contrato temporal de fomento del empleo, y hubo un par de años que repuntó el contrato de lanzamiento de nueva actividad, que no había tenido ningún y no se había utilizado nunca. ¿Por qué? Pues porque desapareció el de fomento del empleo, que era el que copaba todo, y entonces pues la gente empezó a buscar alternativas. Y este puede ser un buen instrumento. Hay muy buenas experiencias, por ejemplo SEAT, pero hay un montón de empresas que están haciendo directamente formación profesional en la empresa con unos niveles importantes. Pero claro, SEAT es SEAT. SEAT no es el taller mecánico de las afueras de Toledo. Sí. Bien es cierto que también lo hace con un contrato formativo de 3 años. Mi hijo con uno más ha terminado como ingeniero de materiales, ¿eh?
Yo la pena, Sí, claro. la pena es toda la experiencia de la formación, de la línea de lo que decía Daniel, de la formación profesional dual, de todas las leyes autonómicas que ha habido en materia de formación profesional dual, el desarrollo que ha habido en muchas comunidades autónomas, País Vasco, Cataluña, Valencia, de la formación profesional, por Madrid no es el ejemplo precisamente del tirón, aunque hay ejemplos también de haber aprovechado ese tirón. Es que estamos inventando siempre nuevas cosas y a veces a lo mejor aprovechar las sinergias, como se suele decir, o apuntar en otras direcciones. Pero fíjate que el primero ha renunciado ha sido educación y formación profesional. Alemania, por ejemplo, ahí la formación profesional dual funciona extraordinariamente porque han implicado las cámaras de comercio. O sea, a lo mejor no es variar, ahora vamos a poner en esta sociedad que tenemos, luego vamos en otras cosas, sino vamos a ver qué hemos hecho y qué rentabilidad tiene, porque hay muchas empresas que, verdad, no son, y decías tú, no son pequeñas empresas, pero hay empresas de tamaño medio que sí desarrollan políticas de formación profesional dual. Entonces aquí es como, vamos a inventar otra cosa. No sé, a veces pienso que sería mejor amortizar los esfuerzos ya hechos, pero perdonad porque no quiero... No. Hilando con esa reflexión, me gustaría hacerte una pregunta, porque has puesto como ejemplo la formación en los centros de trabajo como asignatura en el grado medio, como elemento que luego sirve para contratar a ese estudiante finalmente por la empresa porque ya ha tenido ese recorrido. ¿Por qué? ¿Qué estuvo detrás de excluir las prácticas extracurriculares del Real Decreto de 2014 y que el contrato de trabajo para obtención de la práctica profesional deberá obtenerse dentro de los 5 años? No podrá suscribirse quien haya estado, tengo una experiencia en la misma empresa de 3 meses, sin que computen a estos efectos las prácticas que formen parte del currículum exigido para la obtención del título. ¿Qué pasa con las extracurriculares? Quedan fuera, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando hemos gestionado prácticas a título, y llevaba varios años prácticas en un programa de inicio de mercader, claro, 200 horas, que por ejemplo son las horas que se exigen aquí como asignatura, son muchas veces poco para las empresas y los estudiantes. En las empresas quieren seguir vinculados con el estudiante durante todavía el tiempo que está cursando el máster y siguen con ese vínculo a través de la figura de prácticas extracurriculares. Con la reforma, ese estudiante no puede tener un contrato para la obtención de la práctica profesional, porque esos 3 meses sí que le comunicarían, ¿no? Y preguntas, ¿por qué? Y en cambio, para el grado superior no pueden todas las prácticas de la asignatura de formación en centros de trabajo. Pues probablemente porque se tenga claro que las prácticas extracurriculares tienen los días contados. Pero mientras tanto penalizan. Sí, probablemente sí, pero vamos, la visión generalizada de la opacidad, en fin, la disfuncionalidad de las extracurriculares es muy importante y por eso, pero quizá el efecto tiene razón, sea penalizar precisamente a quien hace las curriculares y no las extracurriculares. Pero, vuelvo a decirte, yo creo que es que en la agenda está que desaparezcan las extracurriculares porque son un foco de conflictos. Muy importante. Esta universidad y la Universidad Autónoma lo saben bien y han tenido algunos encontronazos con la Inspección de Trabajo inicialmente y después con los tribunales. Estas y muchas otras, pero precisamente focalizadas en esas prácticas. Estás recurrida, ya lo sabes. Sí. Sí, vamos terminando por la hora, ¿eh? Vale. Yo quería comentar un poco, sobre todo en las empresas privadas, ¿no? Lo que estamos viendo un poco es el tema de que existe ahora mismo muchísimas modalidades muy diversas de contrataciones, de muchísimos tipos, además dentro de la misma contratación, tipo de contrato, y yo creo que esto va hacia una precariedad. O sea, me refiero a que al final es como que el empresario puede utilizar, y además como hay libre interpretación, según lo que hay de convenios, puede utilizar un tipo de contrato según sus propios intereses y obviamente no beneficiando al trabajador. Y luego, por ejemplo, que estábamos hablando, yo estoy viendo muchos casos de chicos que están de becarios y que están trabajando en una empresa por objetivos, que eso no es de becario. Y entonces,
bien. por este tema de precariedad. O sea, tenemos alumnos muy válidos, una formación increíble, con unos másters que, bueno, que se van de hecho, se van fuera de España. Cuando esas personas deberían estar en España, porque estamos gente que trabaja, gente joven, ya que además tenemos un problema con las pensiones porque la mayoría de la población es mayor. Entonces, yo no sé si eso se ha valorado, es que no sé. Yo es que no creo que el empresariado actual piense que ahora mismo tiene una panoplia de modalidades contractuales y que pueda utilizar de manera flexible, o por lo menos si sigue habiendo esa sensación, Qué fracaso. ¿para qué nos vale? Ni siquiera el efecto estadístico. No tiene ningún sentido. Y que hay esos fenómenos de becarios, becarias en esas condiciones, sí, y hay que abordar con urgencia esa regulación. La calidad del empleo no tiene por qué estar reñida ni siquiera con los beneficios empresariales. Creemos que justamente todo lo contrario. Muy bien, pues vamos terminando, que es la hora, como nos habíamos propuesto. Sí, el Estatuto del Becario hay que regularlo con urgencia, porque si llega al Tribunal Constitucional se cargará esa norma que es perfectamente inconstitucional, ¿no? Porque anuncia que en 6 meses un decreto ley de urgencia se hará algo que no es urgente porque se hará en 6 meses. Por tanto, convendría regularlo. Si es que hay voluntad política de regularlo, es verdad que si esa norma cae no pasa nada, ¿no? Porque es un anuncio exclusivamente, no tiene ningún contenido normativo para el futuro. Bueno, yo creo que una reflexión importante es los importantes temas que hemos tratado, y yo sé que los que habéis ayudado o estado en el pacto habéis hecho una tarea verdaderamente ímproba, pero tengo la sensación de que las reformas parciales siempre tienen muchas dificultades. Ya sé que es imposible una reforma total, ¿no? Pero aquí tenemos una promesa desde el año 2019 de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que creo que ayudaría mucho, porque permitiría también conectar con la seguridad social. Es decir, que cuando se hacen estas normas parciales, luego llega la ley de formación profesional, que va por otra vía, ¿no? Pero que hay que conectar con esta. A su vez, mañana se van a aprobar medidas urgentes, porque ya no estamos en el contexto de la COVID, ahora estamos en el contexto de la COVID, de la inflación y de la guerra. 3 crisis seguidas. En fin, que tienes la sensación de que el asentamiento de las fórmulas María Emilia, es que la democracia es muy compleja. Es que es un gobierno de coalición en el que he dicho a 3 manos, y en ocasiones había otras 2 que también querían y que han decidido. Yo lo acepto. Desde luego, si una reforma la escribe un despacho de abogados, suele ser más coherente. No me refiero a eso. No digo que sea mejor, pero es más coherente. Y estoy de acuerdo en que esto genera unos problemas desde el punto de vista, y para los juristas, y para algunos de los juristas que estábamos ahí, unos problemas existenciales a veces. Pero yo me acordaba siempre de Alonso Lea. Está mal escrito, pero es que es la única manera de que esto salga. La coma se refería al 3.3 del Estatuto de los Trabajadores, que dio tanta guerra, ¿os acordáis? La coma, y en cómputo global, si va antes, si va después. A eso se refería la coma. No, yo no me refería a eso, que por supuesto la tarea es absolutamente loable. Yo lo que he hecho en falta es al legislador, legislador. Claro. Es decir, no a un despacho de abogados, que lo hará estupendamente, pero sí me parece que al legislador, porque claro, tanta norma de urgencia y seguimos como en la COVID, ¿no? Casi a una por semana, aunque ha habido una ley, pero lo que he hecho en falta es al legislador, ¿no? Pero bueno, creo que es un problema que supera el tema laboral, ¿no? Porque hemos tenido algún ejemplo reciente que no se refiere a materia laboral. Por tanto, muchísimas gracias por parte de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Estamos 2 miembros de la directiva y todos los demás socios queridísimos, y socias y afiliados y afiliadas, creo que todos los demás, no lo sé con seguridad, que es el profesor Pérez del Prado y yo misma. Está la Junta Directiva, esto se queda grabado y estará colgado en la página web de la asociación para el que quiera consultarlo. Y muchísimas gracias a la Universidad Carlos III de Madrid por acogernos, a todos los que habéis participado y muy especialmente
a la y los ponentes. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, es que